televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa Balance Financiero. Aquí estamos junto a Hermógenes Casado, Francisco Canahuate, Alcedo Ramírez y una servidora, agradeciendo la fidelidad de siempre. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, Juanita Canahuate Camacho. Entiendo que estamos satisfechos de volver al aire para nuestros televidentes con mucho entusiasmo y sobre todo con los temas que delicadamente hemos preparado para ser debatidos en esta edición de Balance Financiero. Balance Financiero se transmite los domingos a esta hora a las 3 de la tarde, pero está continuamente en las redes sociales y no solamente de manera íntegra en nuestro canal de Facebook, sino también segmentado en las demás redes sociales, como el caso de Instagram, que es una de las que más frecuentamos. Francisco Canahuate, te doy la bienvenida, te doy un abrazo, ¿cómo estás? Hola, Hermógenes, hola, Juanita, hola, Alcedo, hola, amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Tenemos un contenido amplio hoy, de mucha actualidad, y lo vamos a compartir en breve. Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, compañeros, amigos de panel, amigos televidentes? Bienvenidos a esta nueva versión de Balance Financiero. Recordándoles al inicio que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que hacen posible que ya tengamos muchos años contando con su anuencia y con su compañía. También recordarles que el contenido que tenemos lo dividimos en varios segmentos como son actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas y cerrando con el mundo de los impuestos. Recordarles siempre también que nosotros no podemos dejar de presentarles la siguiente idea. En su momento Jesucristo dijo que la mejor forma de uno demostrar la amistad, la relación, es amándose uno al otro y prestándole un excelente servicio. Así comienza Balance Financiero. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí estamos de regreso, amables televidentes, ya entrando en materia con nuestro espacio Balance Financiero. Y la actualidad tiene que estar enmarcada necesariamente en el entorno internacional. Alcedo, te pregunto y le pregunto a los demás colegas, compañeros y coproductores del programa, ¿estará la humanidad en un estado de monotonía aceptando el entorno internacional? Me refiero a un barril de petróleo sobre $100. Accidentalmente, a principios de 2020 estuvo por debajo de $20. La inflación en Estados Unidos, la última medición ocurrida el pasado miércoles, 8.3%. El suministro, los suministros de insumos para la canasta básica limitados por la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania,
en fin, un entorno atípico que aparenta presentar una aceptación general en un ambiente de monotonía. Se entendía que en una semana Rusia resolvía su objetivo, lograba su objetivo en Ucrania. De febrero a mediados de mayo, que ya estamos entrando y estamos en el mes de las madres, bueno, pero no se ve una salida a corto plazo, a plazo inmediato. Y Alcedo, lo más grande es que en la medida que pasa el tiempo se involucran mayor cantidad de ciudades, de países, y no solamente que se involucran, sino que de una manera pasiva, sin supuestamente aportar soldados, pues la tecnología y los recursos. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigo televidente. Sin lugar a dudas, el panorama que ha presentado de manera resumida el hermano y amigo Hermógenes definitivamente indica que la situación universal, la situación mundial, no está monotónica, sino que está bien crispada. En lugar de uno tener factores que van variando lentamente, tenemos situaciones que cada día se nos presentan con mayor gravedad, con mayor delicadeza. Y de hecho, hasta los organismos internacionales, que usualmente son bien conservadores en emitir opiniones, ya notamos que sus partes de prensa resultan ser un poco pesimistas. Eso quiere decir dos cosas, según nuestra lectura en este momento de actualidad. Todo parece indicar que los factores importantes de producción, petróleo, gasolina, el dinero mismo, porque ya se está encareciendo, todo va a ir sufriendo aumento en una inflación que nosotros ya, por lo que hemos visto en los primeros meses del año, la situamos, aunque no vamos a adelantar la cifra, pero ya me la imagino de 2 cifras en lugar de 1. Eso quiere decir, antes de pasar la palabra a Juanita, que yo pienso que la administración, y eso lo dejamos para otro segmento, cada día va a ser más importante y determinante, porque cuando uno está cruzando un río revuelto, se necesitan buenos jinetes y mejores administradores. La verdad que la situación, yo diría mundial, está muy complicada. Cuando hablabas, Alcedo, lo que estaba pensando era una historia que oí hace muchísimo, algunos dirían, empezaran a sacarme la edad, ¿verdad? Sobre un padre que está con un hijo, probablemente ustedes la conocen, y el hijo venía, papi, quiero jugar contigo, y venía a molestarlo, vamos a decir, dentro de lo que el padre pues estaba ocupado, y el padre toma un periódico y entonces ve que hay un mapa mundi y entonces lo parte en cientos de pedacitos, y a los 2 minutos el niño vuelve con ya vamos a decir, el rompecabezas que le había hecho el padre, ya hecho, perfectamente armado ese mundo. Y el padre se sorprende y dice, ¿cómo tú hiciste para pues armar este mundo en tan poco tiempo? Y él dice, es que del otro lado había la imagen de un hombre, yo formé al hombre y se arregló el mundo. Y yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que tener es que el mundo está complicado, no hay paz, vemos que hay muchas situaciones complicadas con Rusia, con Haití, vemos situaciones no solamente en el mundo, sino en la misma República Dominicana, que a veces pues hay situaciones que por poca cosa pues hay una situación de violencia, y quizá lo que estamos llamados en este momento es arreglar al hombre para que el mundo se arregle solo, y realmente ver también en nuestras familias qué podemos arreglar, qué debemos ponernos en paz con nosotros mismos, esa paz interior tan valiosa, para que pues todo siga. Cuando hablamos del mundo, creo que el pensamiento vuela hacia los líderes del mundo, los líderes individuales y los líderes societarios, los organismos internacionales. Creo que no hay pasividad, lo que hay es mucha cautela, porque las complicaciones que hay, la tecnología de guerra que hay disponible, cualquier error que cometa un líder,
cualquier intervención más allá de lo razonable puede desencadenar un punto donde se sabría dónde comenzar sin saber dónde terminar. Y creo que a eso estamos llamados todos, a la cautela. Se está legislando mucho a nivel mundial y a nivel local para la violencia y hace falta legislar para la paz. La desigualdad, cuando se legisla para ella o cuando se legisla para la arbitrariedad y el abuso, traen violencia y debemos mirar hacia la paz. Hermógenes. Los organismos internacionales tienen un rol, por eso es que existen y por eso son constituidos. En este caso, nosotros hablamos de la OTAN. La OTAN es un acuerdo del Atlántico Norte que aglutina los países europeos, básicamente a los europeos, bajo un eslogan que el que agrede uno, pues esa agresión está siendo aplicada a todos los países o se hacen solidarios con el país agredido. Esto por no decir la ONU, que es un organismo mundial y que precisamente fue creado posguerra de siglo XX, con el objeto de precisamente evitar situaciones de invasión, de agresión, de violación a los derechos humanos, en fin, de defender lo que es la democracia y la soberanía de los pueblos. Entonces, Alcedo, yo digo este pequeño párrafo porque quería preguntarte si tú entiendes que la situación actual entre Rusia y Ucrania pudiera significar, no voy a ser tan agresivo como decirte la disolución, pero sí la pérdida de valor, de razón de ser de esos organismos. Bueno, como ha pasado con el caso Venezuela, que Venezuela prácticamente ha renunciado a los organismos americanos y no ha pasado nada. No, mire, Hermógenes, amigos televidentes, yo quiero en la respuesta unir dos ideas o tres ideas fundamentalmente expresadas por Juanita y Francisco. Y es, en primer lugar, nosotros pensamos que hay una crisis del ser humano fundamental. Lamentablemente se nos ha olvidado que la Segunda Guerra Mundial pasada prácticamente fue iniciada por un liderazgo mal llevado. Entonces, hoy en día vemos que eso se ha repetido. También entendemos la situación planteada por el hermano Francisco en el sentido de que hay que tener mucha cautela. Y ahí es que yo quiero aterrizar mi comentario, y es en el sentido que yo pienso que la única manera que se puede garantizar un orden internacional de paz, de tranquilidad, es a través de interlocutores, de organismos internacionales, donde cada quien cumpla con su deber de llevar la paz, de garantizar la paz. Ya nosotros estamos convencidos que esos liderazgos carismáticos, hemos tenido suficiente de eso, y lo que han llevado a sus pueblos es a terribles situaciones de masacre, de hambre, es decir, de destrucción, de guerra y de muerte. Entonces, yo pienso más en un liderazgo más efectivo, más pragmático, donde en lugar de carisma, lo que queremos es buenos resultados, muchas buenas relaciones y que trabajemos en equipo para aumentar el crecimiento de la humanidad. ¿No será una debilidad mundial el hecho de que un solo hombre pueda interferir en la economía del mundo? Lo que decía Francisco, ese solo hombre tiene más de 6.000 ojivas nucleares, que por eso es que todo el mundo está tranquilo a ver si el hombre se enfría un poco y busca una vía de advenimiento que no sea, o sea que sí, la confrontación. O sea que sí, que intimida el mundo basado en su poderío militar nuclear. Poderío nuclear. Exacto. Definitivamente muchas personas, como señalas, Hermógenes, han criticado o han visto cómo la comunidad internacional pues no ha podido ser garante
de ciertos derechos ahí yo siempre pienso que las cosas se inician y que luego siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Hay muchas cosas, a veces también, aunque haya organismos multilaterales, hay algunos que hay que ver también el respeto de la soberanía y el orden que se ha, vamos a decir, establecido en este momento, pero definitivamente que situaciones como esta sacan a relucir el hecho de que hay todavía muchas cosas que pueden mejorarse para ver cómo puede haber un mayor control vamos a decir, de todos los países, porque al final solo tenemos un mundo. Sí, pero Francisco, a estas alturas del calendario, debiéramos estar hablando de cómo recuperarnos de la crisis post o cuasi post-COVID. Sin embargo, lo hemos puesto de lado y sobre todo lo que hacemos, opinión pública, para concentrarnos en lo que ha tapado aquella situación y que representó una mortandad mayor que la de la Segunda Guerra Mundial y mayor que la de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, no estaremos distorsionando la realidad de la humanidad y no sería necesario ponernos en el punto donde nos dejó el COVID, económicamente hablando. Un principio reza que la autoridad es tan deseada como la responsabilidad temida. Y aquí hay que apelar entonces a la responsabilidad que tienen los promotores de esos elementos de desigualdad que se ha dado, esos incrementos en los precios que tienden a empobrecer más a la población vulnerable del mundo. Y todo esto habrá que pedir cuenta en su momento. Pero hay cosas que no esperan, Hermógenes. Cuando se habla de una planificación en salud, como fue el caso del COVID, había un vuelco de la mayoría de los gobiernos por atender a la salud pública. Pero ahora estamos en un tema económico inflacionario y de una relativa escasez o postergación para suplir los mercados, que no espera, porque el estómago que está con hambre lo que quiere es la comida. Y en este caso no hay un vuelco directo hacia la solución de los problemas alimentarios como lo hubo para la salud. Quiere decir que habrá que pedir cuenta a los responsables que tienen autoridad de lo que está pasando en el mundo, porque no es un asunto casual. Sí, Francisco, es que, y qué bueno que vamos a cambiar de segmento, porque encaja, lo que voy a decir encaja en el segmento de gestión empresarial, que es el próximo, pero da un poquito, no es suspicacia, pero sí de humor, el hecho de que la banca, nosotros los que tenemos que interactuar con ellos, la banca esté preguntando por qué se te cayeron las ventas en X porcentaje y toditas están por encima del 30% en el año 2020. ¿Por qué la rotación de tus cuentas por cobrar se te cayó? ¿Por qué tu rotación del inventario? Y todas las preguntas es sobre análisis adverso de los estados financieros del año 2020. Entonces, es muy difícil que tú digas, ya pasó la pandemia, pasó el COVID-19, se reabrió la economía y automáticamente conectamos con el año 19. No, tiene que comenzar una campana de Gauss, tiene que comenzar una curva hacia arriba donde te dejó el 2020. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aparentemente el caso Ucrania está obstaculizando la retoma de los puntos de reorden de la economía mundial, estoy diciendo del mundo, pero qué bueno que ese tema para la gestión empresarial y que la banca deje de preguntar sobre la caída de los índices del año 2020, porque todo el mundo lo sabe. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy,
más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso. Aquí estábamos comentando cómo toda la situación internacional con Ucrania, Hermógenes decía como que ha dejado en pausa toda la situación post-COVID y la recuperación de las empresas, y estamos pues en el segmento gestión empresarial, así que vamos a oír cuáles son esos comentarios que nos tiene Alcedo sobre este tema. Sí, gracias Juanita, compañero de panel, amigos televidentes y radio escucha. Sin lugar a dudas, Hermógenes ha puesto sobre el tapete un tema muy importante. Y nosotros queremos de una manera delicada recordar que no podemos ahora echarle todos los problemas del mundo y del país de República Dominicana a la invasión de Rusia a Ucrania. No podemos caer en ese simplismo extremo. Sin lugar a dudas, el problema de la guerra de Rusia y Ucrania ha traído grandes problemas a la humanidad. Pero seguimos teniendo problemas de fondo, como mencionó Hermógenes. Las ventas en República Dominicana se desplomaron producto de la pandemia. Es decir, aunque no se hable del COVID, sin lugar a dudas el virus está ahí latente, y en su momento nosotros dijimos que estábamos terminando aparentemente muy rápido. La pandemia de hace 100 años, la fiebre española, la influencia española, duró alrededor de 5 años. Nosotros pensamos que todavía no se pueden esconder los bates. En segundo lugar, los problemas hay que seguir analizándolos, como dice Hermógenes, utilizando los métodos que ya conocemos. Por ejemplo, el impacto directo en la economía dominicana del problema de Rusia y Ucrania fue que se nos cayeron la venida de turistas. Ahora, no podemos, cada problema de cualquier microempresa o mini empresa, decir, no, eso se debe a la guerra de Ucrania y Rusia. No. Hay que seguir analizando de manera apropiada los diferentes factores que inciden en una situación determinada. Recordar que las generalizaciones burdas son muy peligrosas. Se cometen muchos errores cuando uno dice, todo se debe a la guerra Ucrania-Rusia. Aunque sí sabemos que hay problemas de inflación, hay problemas de desabastecimiento, pero sin lugar a duda hay que ir a darle su peso a todos los factores. Así que esa quería la contribución, Hermógenes, que yo quería poner y sí, pasarle la palabra. Y cuando yo te decía, perdonándome Alcedo, cuando yo te decía la crítica, los comentarios, los requerimientos bancarios de 2020, es porque el año 2021 estuvo operando los 12 meses, pero el año 2020 fue mutilado quizás la mitad del año. Por eso es que no se debe tomar como punto de referencia, sino también decir, se debía, como tú bien dices, a que fue un año atípico totalmente, y por eso no debe servir de punto de comparación, como uno dice, de punto pero tú estás de referencia. Tú estás muy correcto, porque no todo corresponde a un evento actual. Exacto. Es una secuela. 3 años prácticamente. Y es asombroso cómo en República Dominicana y de manera favorable estamos conectando el metro, ampliándolo. Se está trabajando, creíamos que era en una reforma tributaria, pero en una reforma policial, Alcedo. Sí.
Y también, antes de una reforma policial, que voy a entrar en eso, y también recuerde una línea nueva de metro en la 27 de febrero, es decir, que hay muchos planes y nosotros ahí decimos, y ahí... y los autobuses también. En los autobuses en las grandes avenidas que ya se está viendo. Pero nosotros queremos, para aterrizar en el tema de la reforma, ya luego vendrá con relación a la impositiva. Nosotros vemos con preocupación, compañeros de panel, amigos televidentes y radio escucha, el enfoque que se le está dando a la reforma policial. Traigo ese tema doloroso porque, amigos televidentes, radio escucha y compañeros de panel, cada semana la policía nos trae grandes sorpresas, sorpresas negativas. Entonces nosotros pensamos que hacemos un llamado a quienes tienen en su mano esa reforma. Hay que usar una metodología apropiada, un enfoque metodológico para una reforma tan delicada. Lo primero es, uno tiene que usar una buena administración, equipos de trabajo especializados, voluntarios, un sentido de urgencia que yo no lo veo que lo estamos teniendo, y también bregar bien con incentivos, premios y castigos. El que hace su trabajo, incentivarlo. Por ejemplo, nosotros somos adversos a esas políticas populistas generales, aumento general para todo el mundo. Si lo aterrizamos en el caso de la policía, yo pienso que no todos los policías merecen el mismo aumento. No es lo mismo el policía que esté en la calle, jugándose la vida día tras día y cumpliendo con su deber, al policía que está, por ejemplo, ayudando a una señora a ir al supermercado a hacer una compra, o el policía que tiene muy buenas relaciones y recibe su sueldo limpio y sin asistir y tiene entonces un part-time manejándole a un empresario o a un comerciante de manera adicional. Entonces no es justo eso. Nosotros pensamos que una reforma policial hay que agarrar el toro por los cuernos, crear un sentido de urgencia, crear un equipo que va a coordinar ese trabajo, establecer metas bien claras, enfoque estratégico. Las crisis, las reformas se hacen en un tiempo prudente, rápido. Es como decimos, el trago amargo hay que hacerlo rápido y pasarlo rápido. Porque con la nariz agarrada. Y finalmente yo pienso que es una reforma que ahí coincidimos con el señor presidente de la República, que él tiene que hacerla, porque ya no hay más salida. Ya realmente no podemos darle más tiempo a esa reforma, como tampoco podemos darle más tiempo, y eso lo dejamos para otro segmento, a la reforma fiscal. Doctora. Sí, eso de la reforma policial definitivamente es un clamor ya social de que realmente se modifique, y con los casos que mencionabas también, pues no solamente no darle aumento, sino que aquel que no está haciendo su trabajo, pues sencillamente desvincularlo para ir saneando. Y hay algo que también entiendo que es muy importante, independientemente que quizá no venga con esa reforma policial, pero viene a reformar no solamente a los policías, sino a los médicos, a los profesores, y es la educación básica, de lo que tanto hemos hablado. Hay personas que han criticado y ciertamente hay cosas que uno hasta lo impactan de la forma como se han manejado casos, muchas veces por desconocimiento, por falta de formación primaria, por falta de, algunos dirán sentido común, pero ese pensamiento crítico quizá no se está desarrollando tampoco desde pequeños. Entonces a veces es muy difícil querer reformar, independientemente que sí se pueden dar muchas formaciones, pero si la formación empieza desde pequeños y nos dedicamos y le damos la importancia que merece esa educación básica en nuestro país, pues muchos de estos problemas, si no desaparecen, por lo menos se van a mitigar muchísimo. Así que yo creo que tiene que ir ambas cosas de la mano. Estamos hablando de la reforma de una institución que vive conjuntamente con el pueblo dominicano y con las necesidades del pueblo dominicano. Yo no quisiera, desde este comentario, comenzar a cargar el dado a una institución que carece realmente de mística y de recursos para hacer un trabajo como el que debe hacerse. He visto que en los países desarrollados
2 entidades tienen las mejores condiciones laborales, que son los cuerpos de bomberos y la Policía Nacional. En la República Dominicana no funciona de esa manera. Los bomberos se nutren de las ayudas que le da el público y cuando hay un gran incendio, todos nos recordamos de la utilidad que tienen. La policía tiene un déficit, porque ¿quién va a querer ser policía? Muchas veces la persona por herencia, por tradición familiar, y otras veces porque no encuentran trabajo de otra naturaleza que hacer y se enganchan en el cuerpo, pero no tienen ni la formación, ni tienen la mística de trabajo que necesita, pero tampoco la institución lo dota de esos recursos. Entonces, estamos hablando de una necesidad, no de una palabra, sino de un cambio conceptual en cuanto a los recursos que necesita este cuerpo para que con mejores condiciones laborales y salariales, muchas personas con mayor capacidad quieran hacer carrera policial, porque se dirá, el policía que le hacen el ajuste salarial ahora va a seguir haciendo lo mismo que hacía, pero es que no es al mismo policía, es que habrá otro grupo de personas con otro perfil que se interesen por ingresar a este cuerpo policial y a ofrecer un servicio a la colectividad. Ciertamente hay hechos que han sacudido la conciencia nacional a manos de algunos agentes, pero tampoco podemos decir que toda la institución actúa de esa manera. Y yo quisiera pensar que son mayormente hechos aislados, pero son muy dolorosos, muy sensibles, y la verdad es que cuando un ciudadano pierde la vida en manos de una autoridad, eso es digno de un estudio sociológico, administrativo, político, social y económico. Hermógenes. Bueno, Francisco, es así, pero cuando tú contratas un recurso en tu empresa, no necesariamente estás contratando un producto terminado. Quiero decir, una persona experta, graduada, con conocimientos técnicos vastos, tú la vas formando y en el paso del tiempo, y no de mucho tiempo, tú puedes determinar si el recurso es aprovechable o no. Entonces, en el sector policial, ingresas como un raso, no sé, un alistado, un raso, creo que es el nivel más bajo. Y la idea debe ser que vayas escalando en base a la calidad de tu trabajo y en base a tu preparación colateral, que es la técnica. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás donde haya que trabajar es arriba. ¿Quiénes son los asesores de carrera de esos militares recién ingresados? Y ¿qué posibilidades hay de que si trajo una formación hogareña puntual, una formación hogareña ética, pues que al ingresar, por falta de esa asesoría de carrera, pues haya una desviación y se caiga en lo que es no solamente la corrupción, sino también en convertirse en lugar de protectores de la vida humana, en lo contrario, en sicarios de la vida humana. Alcedo levantó la mano, pero nos quedan creo que 30 segundos en este segmento, de manera que más adelante podemos ampliar los comentarios. Nosotros vamos a una pausa. Contaduría y Finanzas regresa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país.
por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros le damos seguimiento a la tasa cambiaria y así como decíamos en la introducción sobre la monotonía de los temas internacionales, pues así también la tasa cambiaria, pues gracias a Dios en nuestro país mantiene una estabilidad muy relativa con oscilaciones muy mínimas. Y en el orden de contaduría, y ahora me voy a referir a Francisco, que es contador público autorizado, reputado, benemérito de las Américas, premio Juan Pablo Duarte, pues ha sido costumbre, y lo decía en estos días en el Instituto de Contadores, que la semana del contador, el día del contador interamericano es el 17 de mayo, pues entonces se toma esa semana donde cae el 17 de mayo y se declara la semana del contador, haciendo acopio a algunas actividades que en otrora se celebraba durante toda una semana. Tú me comentarás, Francisco, pero ha comenzado la semana del contador y hubo en el inicio, en el primer día, que fue el pasado miércoles, pues un acto muy bonito en el cual se declaró el Centro de Estudios del Instituto de Contadores Públicos con el nombre de Genaro Soriano en honor a su carrera como docente y todos sus aportes a la formación del contador dominicano, Francisco. Un acto y una dedicatoria muy merecida. El licenciado Soriano, que se fue antes de lo esperado, en gloria esté, sembró mucho para los contadores, fue un formador, un educador nato, publicó obras, fue presidente del instituto y una persona que gozó y goza de nuestro aprecio, de todo nuestro aprecio por su forma de actuar y de ser. Fue un sembrador y hoy cosecha los frutos de llevar su nombre al centro. Así mismo es. Las actividades continuaron y el jueves, pues entiendo que se declaró en la sala de juntas, que es como, bueno, así en todas las entidades hay una sala de juntas, en homenaje a Freddy Madera García. Don Freddy Madera fue subdirector de Impuestos Internos y docente por muchos años, profesor de costos de casi todos nosotros. Y este tipo de reconocimiento, aunque es post-mortem, ellos no se dan cuenta que se le está honrando, pero sí los familiares. Y sobre todo, y ahora voy a mirar a la doctora Juanita Canahuate, a las generaciones nacientes como ella, para que conozcan quiénes son los ancestros de la formación del contador. Así es, con un gran don de gente. Sí. Don Freddy fue una escuela andante y legó a la sociedad dominicana un prestigioso médico. Sí, señor, el doctor Madera. Sí. Así es. Entonces, hay una invitación para la semana que viene, tengo entendido el día 21, donde en un encuentro fraterno en el Club Naco se va a elegir a quien Francisco le debe pasar la antorcha con el premio Juan Pablo Duarte al mérito del contador dominicano. Alcedo creo que quiere intervenir al respecto. Sí, sin lugar a dudas nosotros nos unimos a esos actos que están siendo celebrados con motivo de la Semana del Contador,
porque pensamos, y siempre lo hemos dicho, nuestra cercanía con esa profesión, a la cual le damos mucho soporte en materia de informática. Y también pienso que el instituto está haciendo algo grandioso, porque la mejor manera de reconocer el ejercicio honesto, serio, capaz de una profesión, es cuando ese profesional pasa a la mejor vida, realmente distinguirlo, porque honrar honra. De esa manera también se resaltan los valores de una profesión, cuál fueron plasmados o cuál estaban plasmados en esas personas que están siendo honradas, ya sea con ponerle su nombre a determinados premios, locales, etcétera, edificios en sentido general, salones de conferencia. Pensamos que esa es la mejor manera de seguir el itinerario ascendente de una profesión. Así mismo es, y como decíamos esa noche, honrar honra, y cada quien escribe su historia en el paso por la vida, y ese es el crédito que a posteriori pues se acuña. Estuvo en ese primer acto como apertura la Semana del Contador, pero no semana calendario, será de miércoles a miércoles, será quincena en este caso, porque si hay una actividad la semana que viene puede trascender los 8 días. Entonces ahí estuvo presente una secuela, una gama de colegas de los negocios, del mundo de los negocios, y me encomendaron muy encarecidamente que le enviara un saludo al staff de Balance Financiero, con mención especial a Francisco Canaguate. Y yo dije, bueno, yo con mucho gusto no solamente lo digo en privado, sino le llevo ese saludo en el aire. Estuvo muy efusiva la participación del presidente de la Cámara de Cuentas, ese muchachito que lo vimos todos crecer alrededor de la contaduría, que es Anel Ramírez, y también envió un saludo fraterno, poniéndose a disposición del programa. Bueno, se le agradece por esta misma vía y se le agradece al canal utilizado. Posible candidato a invitado. Exactamente. Sí, para hacer la gestión, el mismo Francisco puede hacerla. Correcto. Pues entonces, esta es más o menos la relatoría de lo que está pasando alrededor de los negocios, alrededor de la contaduría, y al señor Dila, que esperaba una repartición de dólares en el segmento de contaduría y finanzas, eso queda pospuesto, señor Dila. Vamos a esperar que la mata madure. Y adelantarle que el día 17 hay una ofrenda floral en el altar de la patria y una misa en honor a los contadores fallecidos y por la salud de los que estamos todavía caminando por la tierra. Perfecto, Francisco, muy buena intervención. Nosotros tenemos que ir a una rápida pausa. Es rápida porque viene el cierre de luz, que es el mundo de los impuestos, y es un tema muy novedoso, muy acariciado por los diferentes sectores, muy utilizado políticamente. Pausamos, el mundo de los impuestos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos, hablando un poquito de este mundo que cada día interesa más a los ciudadanos y que nosotros nos alegramos de que va pues aumentando en el país esa cultura tributaria que tiene realmente que ser una realidad y entender que todo el sistema, ¿verdad? La recaudación es para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos financieros con los servicios que ofrece en beneficio de toda la población, pero que también tiene ciertos principios. La fiscalidad es como una cooperativa, ¿verdad? Bueno, podemos hablar un día de todo lo que es la fiscalidad, pero definitivamente que a todos, dice la Constitución, todos debemos contribuir según, ¿verdad?, nuestra capacidad contributiva. Y es bueno que siempre me gusta ver ese artículo de la Constitución, pero el mismo artículo de la Constitución dice que le corresponde al Estado también, ¿verdad?, utilizar esto para hacer esos gastos en beneficio. Sí, el control de las erogaciones. Entonces... que no todo es gasto, ¿eh? No todo lo que se regala. Porque los bienes de capital, eso no es un gasto. Sí,
Totalmente, pero tiene que tener control de en qué o invierte o gasta, ¿verdad? Ese dinero. Estamos en estos días, pues se publicó en la Dirección General de Impuestos Internos como las recaudaciones aumentaron en el mes de abril de un 14% más que lo presupuestado. También en aduanas se ha publicado que este año han superado el 32% o han aumentado las recaudaciones de un 32%. Eso es con relación al año 21. Al año 21. Para que no nos confundamos con el 20, ¿no? En la entrega pasada de balance financiero, pues don Francisco nos hablaba un poquito de la presión tributaria, que era bueno hacer un pequeño ejercicio para ver cómo iba evolucionando esa presión tributaria, y como se quedó eso de tarea, pues yo le doy la palabra a don Francisco para que pues nos presente este compromiso. ¿Cómo no? Yo quiero agradecer una colaboración del CRES en el periodo 2010-2021, cómo se ha comportado la presión tributaria en la República Dominicana, y ciertamente se ha mantenido oscilando entre 13 y 14%. Quiere decir que se evidencia que en la medida que se dan facilidades para el cumplimiento de las obligaciones, en esa misma medida, el contribuyente da un paso al frente y cumple con sus obligaciones. Y ha habido un incremento en la presión tributaria, no solo en la recaudación nominal, sino en la presión tributaria de un punto. Actualmente está en 14.4, que había caído a 13.4. Pero yo quiero recordar un episodio anecdótico. En el año 1983, cuando publicamos la primera edición del libro de impuestos sobre la renta, en ese momento la divulgación de la materia era una especie de secreto de Estado. Para informarse sobre la tributación, sobre la fiscalidad, había que acudir a los boletines que se publicaban y todo era manual. Hoy día me da mucha alegría ver que por todos los rincones se habla de la fiscalidad, se defienden los derechos, se reclama el cumplimiento de las obligaciones, y esto pues habla muy bien de un tránsito de 9.400 millones que se recaudaba entonces para aproximadamente el año 91 a los 700.000 millones que se está recaudando en la actualidad. Quiere decir que estamos en una sociedad diferente a la que hemos vivido anteriormente. Y lo importante es que la presión tributaria recobre un dinamismo sostenible en el tiempo, porque cada vez que hay un movimiento de mayor flexibilidad para el cumplimiento, se mueve un punto y vuelve y cae. Quiere decir que esa intermitencia que tiene la presión tributaria debe ser sustituida por un incremento sostenido en el tiempo, que será ineludiblemente traído por la reforma fiscal integral. Si no damos ese paso, vamos a estar muy contentos en un año y con mucha lamentación en el siguiente. Y lo que aspiramos es a que esta presión sirva para el financiamiento del desarrollo y que todos los ciudadanos puedan sentir que cumplen y aportan para ese bienestar colectivo. Sería bueno determinar un punto en el cambio de la presión tributaria de 13 a 14, de 14 a 15, 15, ¿cuánto representa en términos de dinero? O sea, ¿cuánto más se recauda? Y yo sé que está muy asociado también a la demografía y al crecimiento de la economía, o sea que no es una línea recta, pero, Alcedo, estuvimos moderando en un evento de estos que se hacen en Punta Cana y llegó una pregunta que me correspondió a mí leerla, llegó una pregunta del público y decía
¿cuándo el país tendrá recursos suficientes para detener el endeudamiento, el índice de endeudamiento que lleva? Y el expositor, que era el ministro de planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, respondió muy escuetamente: lo lograremos, paralizaremos el endeudamiento cuando tengamos una presión tributaria de un 18%. Estamos en un 14%. Bueno, yo pienso que esa es una proyección bastante, yo diría, optimista de parte del ministro, porque yo lo primero es que yo creo... Déjame aclararte que hace muchos años, hace alrededor de 5 o 6 años, sí, pero no es actual. A lo que yo voy, de acuerdo a mi humilde entender, ningún país del mundo ha detenido su endeudamiento prácticamente. Lo que se hace es, y como decía en estos días una funcionaria del Banco Mundial, lo importante es, lo malo no es la deuda, lo importante es qué hacemos con la deuda. Lo que no tiene sentido es coger dinero prestado para gastarlo en gastos corrientes y no en inversión reproductiva, que era lo que ella decía, de que lo importante es ver qué beneficio nos trae la deuda. Me imagino que ella lo que quiso decir es qué inversiones reproductivas hacemos con esa deuda de tal manera que podamos repagarla y seguir creciendo. Pero mi entender es que yo pienso que una presión tributaria alrededor del 18, 17 es razonable, pero siempre habrá necesidad de endeudarse porque habrá proyectos que requieran grandes inversiones y, como decía Francisco al inicio del programa, la necesidad de la gente no espera, sino que debe ser resuelta. Sí, ahí es importante señalar quizá la frase que dice que no des pescado a una persona, enséñalo a pescar. Y yo creo que también en esas políticas y en esos gastos que se realizan, pues lo que tiene que priorizarse no es el pescado de hoy, ¿verdad? Claro, tenemos que garantizar que la persona pueda comer, pero tenemos que hacer que las personas también puedan tener los medios, que además dignifica muchísimo que la misma persona entienda que está produciendo, trabajando, que está produciendo riqueza, que está realmente viendo el desarrollo y que no es una ayuda, una colaboración, una asistencia del Estado. O sea que qué bueno sería si en todas estas formas de utilizar, ¿verdad?, esos recursos, pues vemos más en qué podemos invertir para que todo el pueblo dominicano pueda ser realmente el que genere su propia riqueza y que pues cada vez más se pueda ir disminuyendo las ayudas directas. Déjame hacerle una preguntita a Francisco, a ver si tiene una idea. ¿Cómo se relaciona, cuál es el impacto, la relación entre el estado de confianza en la administración pública y el aumento en la presión tributaria? ¿Qué quiere decir? Mayores contribuyentes o mayor contribución al fisco. Cuando el contribuyente siente que la autoridad respeta la ley y que sus derechos están debidamente garantizados, la actitud que tiene es mayor al cumplimiento. Pero también cuando el Estado da un uso adecuado a los recursos que recauda, que no hay dispendio de esos recursos, es un elemento adicional para estimular el cumplimiento. El contribuyente no quiere tener problemas, pero cuando hay arbitrariedad desde el punto de vista de una administración, no me estoy refiriendo a ninguna en particular, genera desconfianza en el universo de los contribuyentes y esto aleja el cumplimiento. Y quiero referirme al tema del 18% de la presión tributaria. Ya la República Dominicana en más de un periodo ha alcanzado el 18% de presión tributaria. ¿Y por qué no seguir entonces con esos modelos cuando se ha tenido la experiencia de que se puede recaudar? Y hay un vínculo muy asociativo a lo que plantea Alcedo. En la medida que crece la presión tributaria, no debe potencializarse de manera irresponsable más gastos de inversión o corriente, sino
ajustarse para no ir al endeudamiento. Bueno, excelente reflexión final. Con eso pues se nos acaba el tiempo en el día de hoy. Así que agradecemos muchísimo su atención y nos despedimos de ustedes. Sí, yo creo que hemos desarrollado un conversatorio con una temática nacional e internacional y ojalá que para el próximo programa podamos ampliar estos temas. Sí, lo importante es seguir analizando las diferentes reformas, porque como ya hemos visto, no solo ya está pendiente la fiscal, sino que hay algunas otras como la policial, la de la seguridad social y, como no, de educación y del Código de Trabajo. Recordemos que el Pacto Fiscal Integral está demorado, no olvidado.